La tarde en que el cielo se rasgó sobre Judea no fue una tarde común. Fue el instante exacto en que el universo contuvo la respiración, y la historia se partió en dos. La luz del sol se extinguió como si una mano invisible hubiese cubierto el firmamento con un velo de luto. El viento dejó de cantar entre los olivos y la tierra tembló bajo el peso de un acontecimiento que ninguna mente humana podía comprender en su totalidad, porque en la colina del Gólgota el Hijo del Hombre inclinaba la cabeza y pronunciaba palabras que resonarían más allá del tiempo. Consumado es. No fue un susurro de derrota. Fue la declaración final de una misión cumplida. El sello eterno sobre una deuda antigua que había comenzado en el Edén, cuando la inocencia fue quebrada y el pecado abrió la puerta a la muerte. En Jerusalén, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como si manos invisibles lo hubiesen desgarrado con furia divina. Y los sacerdotes, paralizados por el estruendo, comprendieron que algo irreversible había sucedido, mientras las rocas se partían y los sepulcros se estremecían. Pero el verdadero terremoto no estaba ocurriendo sobre la superficie bañada en sangre y polvo, sino en una dimensión más profunda, en ese territorio sombrío que las Escrituras llaman Seol, el lugar de espera donde las almas aguardaban en una penumbra perpetua, suspendidas entre la promesa y el silencio. Mientras el cuerpo de Jesús era descendido de la cruz y envuelto en lienzos impregnados de mirra y lágrimas, su espíritu no se desvanecía en la nada ni se rendía ante la oscuridad, sino que avanzaba con una autoridad indómita, cargado con la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, descendiendo no como víctima, sino como conquistador. No como cautivo, sino como rey que irrumpe en territorio enemigo con la certeza absoluta de su victoria. El abismo sintió su llegada antes de verlo, una vibración en la sustancia misma de las tinieblas, un temblor en los cimientos del reino de la muerte, porque durante milenios aquel lugar había conocido únicamente el eco de los lamentos, el suspiro resignado de los justos que aguardaban redención y el murmullo cruel de los que se creían dueños eternos de las sombras. Allí, separados por un abismo insondable, reposaban los patriarcas que habían creído en promesas que jamás vieron cumplidas en vida. Adán recordando el jardín perdido, Eva cargando el peso de la primera lágrima. Abraham sosteniendo la esperanza como una antorcha tenue en la noche interminable. David con un canto atrapado en el pecho esperando el día en que la misericordia triunfara definitivamente sobre la culpa. Y en los salones oscuros donde el orgullo se había entronizado, el adversario observaba con una satisfacción engañosa, creyendo que la cruz había sido su victoria final, convencido de que la luz del mundo había sido extinguida para siempre. Pero lo que ignoraba era que la muerte que celebraba no era una derrota, sino una llave. No era el final, sino la puerta por la cual el mismo autor de la vida estaba a punto de atravesar hacia el corazón de su dominio. Entonces ocurrió lo impensable. Una claridad comenzó a abrirse paso en la negrura absoluta, no como una chispa frágil, sino como un amanecer imposible en medio de la medianoche eterna. Una luz viva, pura, que no solo iluminaba, sino que revelaba, que no solo brillaba, sino que juzgaba. Y las sombras retrocedieron porque aquella presencia no podía ser absorbida ni corrompida. Era santidad encarnada descendiendo al punto más bajo del universo. El silencio del Seol se quebró con un estremecimiento que recorrió sus cavernas invisibles. Los muros espirituales que parecían indestructibles vibraron ante la proximidad del que había creado todas las cosas. Y por primera vez desde la caída del hombre, el reino de la muerte sintió miedo. Un miedo antiguo y desconocido, porque comprendió que aquel que descendía no estaba sujeto a sus leyes, que en él no había pecado que reclamar, ni culpa que retener, ni oscuridad que lo encadenara. Así comenzó la invasión más silenciosa y a la vez más devastadora de toda la eternidad, no con espadas ni ejércitos visibles, sino con una autoridad que emanaba de la obediencia perfecta y del amor llevado hasta el extremo, un descenso que cambiaría para siempre el destino de la humanidad y que prepararía el escenario para una batalla que no se libraría con violencia, sino con verdad. Una confrontación que estremecería los cimientos mismos del infierno y que revelaría que el sacrificio de la cruz no había sido el final de la historia, sino el inicio de la victoria más grande jamás escrita. En el corazón más profundo del Hades,
donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino sustancia viva que parecía respirar y oprimir, se alzaban las puertas de bronce, monumentales, antiguas, forjadas no con metal terrenal, sino con la convicción milenaria de que nada ni nadie podía escapar del dominio de la muerte, y durante generaciones incontables, esas puertas habían sido el símbolo incuestionable del poder final que aguardaba a todo ser humano. Detrás de ellas se concentraba el eco de cada suspiro extinguido, de cada esperanza enterrada, de cada cuerpo que había descendido al polvo sin posibilidad de retorno, y su sola presencia imponía una sentencia irrevocable sobre la historia de la humanidad caída. Sin embargo, aquella noche eterna comenzó a estremecerse porque el que se aproximaba no avanzaba con el peso de la derrota, sino con la majestad de un rey que conoce su autoridad, y su luz no titilaba como una llama frágil, sino que ardía con la intensidad de un fuego que no puede ser consumido. Las sombras se comprimían a su paso, retrocediendo como ejércitos desorganizados ante una fuerza que no podían comprender, y los guardianes del abismo, acostumbrados a custodiar lo irrompible, comenzaron a experimentar una inquietud desconocida, pues aquella presencia no negociaba, no suplicaba, no intentaba atravesar en secreto, sino que se aproximaba frontalmente a las puertas que habían sido proclamadas eternas. Entonces, en medio del silencio tenso que precede a los acontecimientos irrevocables, una voz resonó, no como un grito desesperado, sino como una proclamación que vibró en cada rincón del inframundo, una declaración que parecía recordar a la creación misma su origen y su propósito, ordenando a las puertas que alzaran sus cabezas, llamándolas a abrirse ante la entrada del Rey de Gloria. El eco de aquellas palabras atravesó cavernas y abismos, y las tinieblas, desconcertadas, se preguntaron quién era aquel que hablaba con tal autoridad en un reino que se creía impenetrable. Pero la respuesta no fue un argumento, fue un trueno de identidad eterna, una revelación de fuerza y valentía, de poder invencible en batalla, y al pronunciarse ese nombre que antecede al tiempo, las estructuras espirituales que sostenían el dominio de la muerte comenzaron a fracturarse desde dentro. Las puertas de bronce vibraron como si recordaran que no eran eternas, sino creadas, que su aparente invulnerabilidad dependía de una autoridad prestada que ahora era reclamada por su verdadero Señor. Y en un estruendo que sacudió las profundidades, los cerrojos se resquebrajaron, los barrotes se fundieron como cera ante el fuego, y aquello que había sido símbolo de encarcelamiento perpetuo quedó reducido a ruinas ante la simple presencia del que tiene vida en sí mismo. No hubo choque de espadas ni choque de fuerzas equivalentes, porque no se trataba de una batalla entre iguales, sino de la confrontación entre el Creador y una rebelión que siempre fue limitada. Y en el instante en que las puertas cedieron, el dominio que durante siglos había retenido a las almas comprendió que su supremacía era ilusoria. La luz irrumpió con tal intensidad que expuso cada rincón oculto, cada acusación almacenada, cada mentira sostenida como fundamento de condena. Y en esa revelación absoluta la muerte quedó despojada de su arrogancia, porque el que atravesaba sus umbrales no estaba sujeto a su jurisdicción. Su descenso no era una invasión impulsiva, sino el cumplimiento de un plan concebido antes de que la primera piedra del universo fuera colocada, un acto deliberado que transformaba el símbolo máximo del temor humano en escenario de redención irreversible. Los ecos de las antiguas promesas comenzaron a cobrar sentido. Las palabras pronunciadas por profetas y patriarcas se alineaban como piezas de un diseño perfecto, y el inframundo, que había permanecido estático bajo la ilusión de eternidad, experimentó un movimiento que jamás había sentido. El movimiento de la justicia encontrando su momento, de la misericordia reclamando su derecho, de la vida entrando donde solo había reinado la muerte. Así, las puertas de bronce, testigos silenciosas de incontables generaciones, cayeron ante la proclamación del Rey de Gloria, y el Hades dejó de ser un bastión inexpugnable para convertirse en el escenario donde la autoridad suprema comenzaba a manifestarse sin oposición real, anunciando que lo que estaba por suceder no sería simplemente una liberación parcial, sino el inicio del fin para el dominio que había mantenido cautiva a la humanidad desde el primer aliento perdido en el Edén. El reino que durante milenios se había alimentado del susurro de la desesperanza, creyó por un instante que la cruz era su trofeo definitivo,
que la sangre derramada en el Gólgota sellaba la supremacía eterna de la muerte sobre la carne. Y en las profundidades del Hades, una celebración oscura comenzó a levantarse como humo venenoso, porque las sombras, acostumbradas a reinar en la ausencia de luz, interpretaron el silencio del sepulcro como una rendición irrevocable. Los demonios, custodios de prisiones invisibles, murmuraban entre sí que el Nazareno había sido reducido al mismo destino que todos los hombres, convencidos de que ninguna carne podía escapar del abrazo frío del sepulcro. Y en el centro de aquel dominio tenebroso, el adversario, envuelto en su orgullo antiguo, contemplaba la escena con una satisfacción que rozaba la soberbia absoluta, recordando el eco de la tentación en el desierto, el peso del madero sobre los hombros heridos, el clamor de la multitud que exigía crucifixión, y creyendo que cada golpe, cada espina y cada clavo habían sido movimientos magistrales de su estrategia milenaria. Sin embargo, lo que parecía una victoria comenzaba a revelar grietas invisibles, porque el sacrificio del justo no había sido arrancado por la fuerza, sino entregado voluntariamente, y esa diferencia, imperceptible para las tinieblas enceguecidas por el odio, contenía la semilla de su ruina. Mientras el cuerpo yacía en la tumba sellada por una piedra pesada y custodiada por soldados que ignoraban el drama cósmico que se desarrollaba bajo sus pies, el espíritu del Cristo avanzaba por los corredores del abismo con una calma que desafiaba toda lógica infernal, no arrastrado por cadenas ni empujado por verdugos espirituales, sino caminando con la autoridad serena de quien conoce el desenlace antes de que comience la batalla. Las cavernas del Seol comenzaron a estremecerse no por violencia externa, sino por una presencia que alteraba su misma sustancia, como si el aire denso y sin esperanza fuese perforado por una corriente de eternidad, y las almas de los justos, que durante siglos habían aguardado el cumplimiento de promesas pronunciadas por profetas y selladas con pactos de sangre, percibieron un cambio casi imperceptible en la atmósfera, una vibración que no provenía del tormento, sino de la esperanza. Adán sintió que la culpa que había pesado sobre su memoria como una losa interminable comenzaba a aflojarse. Abraham levantó el rostro como quien reconoce pasos familiares en medio de la noche. David sintió que las notas de su arpa, silenciadas por generaciones, estaban a punto de encontrar melodía, y los profetas, que habían hablado de un siervo sufriente y de un rey victorioso, comprendieron que ambas figuras convergían en una sola presencia que descendía hacia ellos. Entretanto, en los niveles más profundos donde el orgullo se había consolidado como trono, la inquietud comenzó a reemplazar la euforia, porque la luz que avanzaba no se extinguía ante la densidad de la oscuridad, sino que la atravesaba, no luchaba por sobrevivir, sino que reclamaba territorio con la naturalidad del Creador, entrando en su propia obra. Los guardianes del abismo intentaron cerrarse en su antigua seguridad, aferrándose a decretos de muerte y acusaciones acumuladas contra la humanidad. Pero cada acusación perdía fuerza ante la sangre derramada que hablaba más fuerte que cualquier condena. Y cada decreto de esclavitud comenzaba a desmoronarse como polvo ante el viento de una autoridad superior. El adversario comprendió entonces que algo no encajaba en su aparente triunfo, que la muerte del inocente no había producido corrupción sino redención, que el cuerpo colgado en la cruz no había sido una pieza sacrificada en su tablero, sino el cordero voluntario cuyo sacrificio anulaba el acta que nos era contraria, y el temor, ese sentimiento que él había sembrado en los corazones humanos desde el principio, comenzó a infiltrarse en su propio dominio, porque el que descendía no traía consigo culpa que pudiera ser retenida, ni pecado que justificara su cautiverio, y por lo tanto su presencia en aquel reino no era legal bajo las propias reglas que la muerte había impuesto sobre los hijos de Adán, lo cual significaba una sola cosa. El sistema entero estaba a punto de ser confrontado desde su raíz. El Hades, que había funcionado como antesala inevitable para toda carne, sentía que sus cimientos espirituales eran examinados por una mirada que todo lo penetraba. Una mirada que no solo revelaba corrupción, sino que anunciaba restauración. Y la celebración prematura del infierno comenzó a transformarse en un silencio tenso, cargado de presagio, como el instante previo a un estruendo que nadie puede evitar. Así, el reino que creía haber vencido empezó a comprender que la cruz no había sido el final de su enemigo, sino el inicio de su juicio.
que la tumba sellada no era un símbolo de derrota, sino el preludio de una irrupción imposible de contener, y que el tercer día no traería simplemente el retorno de un hombre, sino la proclamación pública de una victoria que ya comenzaba a consumarse en lo más profundo de las tinieblas. En el centro mismo del Hades, donde el orgullo había levantado su trono sobre la acumulación de almas y la repetición interminable de la derrota humana, el usurpador aguardaba envuelto en una oscuridad que él mismo había cultivado durante siglos, convencido de que la muerte del justo era la confirmación final de su dominio. Pero cuando la luz del Cristo atravesó las ruinas de las puertas quebradas, la atmósfera cambió con una violencia silenciosa que no necesitó estruendo para imponer su autoridad. No fue una llegada precipitada ni una irrupción caótica, sino el avance firme de quien conoce su identidad y su propósito, y cada paso resonaba como un veredicto que desmantelaba las mentiras construidas desde el principio. El adversario, que había tentado en el desierto, que había susurrado traición en el oído de un discípulo, que había celebrado los clavos y la lanza como trofeos de su estrategia, comenzó a comprender que había malinterpretado el sacrificio, que la cruz no había sido una concesión forzada, sino una entrega voluntaria, y que al instigar la muerte del inocente había permitido que la vida eterna descendiera directamente al corazón de su propio reino. No hubo choque de espadas ni intercambio de golpes, porque la confrontación no era física, sino legal y eterna, una disputa sobre autoridad, culpa y derecho de posesión. Y en ese tribunal invisible, el Cordero Inmolado se presentó no como acusado, sino como redentor, portando en sí mismo la evidencia irrefutable de una deuda pagada en su totalidad. Las acusaciones acumuladas contra la humanidad comenzaron a desvanecerse ante la sangre derramada. Cada señalamiento perdió fuerza, cada registro de condena fue expuesto como cancelado, y el acta que era contraria a los hombres fue anulada por el precio perfecto ya satisfecho. El usurpador, que había gobernado mediante el temor y la culpa, se encontró despojado de su argumento principal, porque la muerte solo podía retener a aquellos sobre quienes pesaba el pecado, y en aquel que descendía no existía mancha ni transgresión alguna. La ilegalidad de su presencia en el Hades se convirtió en la sentencia del antiguo orden, y lo que durante milenios había sido presentado como poder absoluto quedó reducido a autoridad limitada y temporal. Entonces, en el epicentro de las tinieblas, Jesús proclamó con voz que no necesitaba elevarse para dominar. He descendido no como cautivo, sino como redentor. La deuda ha sido pagada, la justicia ha sido satisfecha, y la misericordia ha triunfado. Aquellas palabras no fueron metáfora ni poesía. Fueron decreto irreversible que atravesó dimensiones y estremeció las bases mismas del reino de la muerte. El usurpador intentó sostener su trono con el recuerdo de la caída del hombre, pero el segundo Adán estaba delante de él, no en un jardín vulnerable, sino en el campo de batalla definitivo. Y esta vez, la obediencia perfecta había vencido donde la desobediencia había abierto la herida. La luz no solo iluminó el trono de sombras, sino que lo expuso, revelando que su aparente majestuosidad dependía de una humanidad esclavizada por el temor, y cuando ese temor fue confrontado por el amor llevado hasta el extremo, su fundamento comenzó a desmoronarse. En un gesto de autoridad soberana, Cristo arrebató las llaves de la muerte y del sepulcro, no como quien roba, sino como quien recupera lo que legítimamente le pertenece, y ese acto silencioso selló el destino del reino que creía haber vencido. El dominio de la muerte ya no sería definitivo. El sepulcro dejaría de ser sentencia final para convertirse en umbral de transformación, y el poder que durante siglos había mantenido a la humanidad bajo la sombra del miedo fue despojado públicamente en las profundidades invisibles. Así, la confrontación con el usurpador no terminó con una explosión de violencia, sino con una proclamación de verdad que anuló su autoridad, y el infierno comprendió que lo que había celebrado como victoria era en realidad el instrumento de su derrota, que la cruz no había sido el final del Hijo del Hombre, sino el principio del fin para todo dominio que se levantó contra el propósito eterno de Dios. Después de arrebatar las llaves de la muerte y del sepulcro, el silencio en el Hades ya no era el mismo, porque aquello que había sido dominio absoluto ahora estaba herido en su fundamento, y la luz que emanaba del Redentor comenzó a expandirse más allá del trono expuesto del usurpador. Atravesando corredores de penumbra,
que jamás habían sido tocados por esperanza. Al otro lado del gran abismo donde reposaban los justos, una expectación indescriptible comenzó a vibrar en el aire espiritual, como si siglos de promesas estuvieran a punto de cristalizarse en un solo instante irrevocable. Adán, el primero en sentir el peso de la caída, percibió que la culpa que lo había acompañado desde el Edén comenzaba a disiparse como niebla ante el amanecer. Eva levantó el rostro con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de anticipación. Abraham sintió que la fe que lo sostuvo bajo cielos estrellados encontraba finalmente su cumplimiento tangible. Moisés comprendió que la liberación que había liderado en Egipto era apenas una sombra de la redención definitiva que ahora se manifestaba ante sus ojos, y David, cuyo corazón había cantado salmos en medio de persecuciones y caídas, sintió que la melodía inconclusa de su esperanza estaba a punto de alcanzar su nota final. Cuando Cristo se aproximó, no lo hizo como visitante distante, sino como cumplimiento vivo de cada pacto, cada sacrificio, cada profecía pronunciada a lo largo de la historia, y su presencia transformó la penumbra en claridad, no con violencia, sino con autoridad amorosa. Las cadenas espirituales que habían mantenido a los justos en espera comenzaron a romperse sin esfuerzo aparente, porque no estaban sostenidas por fuerza real, sino por una obra que aguardaba ser consumada, y ahora esa obra había sido completada en la cruz. El Redentor extendió su mirada sobre aquellos que habían aguardado durante generaciones. Y en esa mirada no hubo reproche, sino promesa cumplida. No hubo demora, sino invitación. Y su voz, cargada de ternura y poder al mismo tiempo, anunció que la larga vigilia había terminado, que el sacrificio perfecto había abierto el camino, que el acceso al Padre ya no estaba sellado por el pecado, sino asegurado por la sangre derramada. El abismo que separaba la esperanza del cumplimiento perdió su razón de existir, y el lugar de espera dejó de ser prisión para convertirse en antesala de ascenso. Uno a uno, aquellos que habían confiado sin ver comenzaron a levantarse, no como sombras liberadas al azar, sino como una procesión ordenada por la gracia, encabezada por aquel que se convirtió en primogénito entre los muertos. El Hades, que durante siglos había retenido a las almas con la seguridad de que nadie salía de sus dominios, contempló por primera vez una marcha inversa, un éxodo que no cruzaba mares físicos, sino dimensiones eternas, y cada paso de esa multitud redimida era una declaración silenciosa de que la muerte había perdido su carácter definitivo. Las tinieblas retrocedían incapaces de contener el avance de la luz, y lo que había sido diseñado como lugar de retención se transformó en escenario de liberación masiva. El cautiverio fue llevado cautivo. La espera se convirtió en celebración contenida, y la historia invisible que se desarrollaba bajo la tierra preparaba el momento que arriba sería revelado con una tumba vacía. Mientras ascendían, la victoria no era estruendosa, sino majestuosa. Una procesión que atravesaba dimensiones como si el mismo tejido de la realidad se abriera para permitir el paso del cumplimiento eterno. Y el eco de esa liberación comenzó a resonar no solo en el mundo espiritual, sino en la creación entera, anunciando que el tercer día no traería simplemente el retorno de un hombre a la vida, sino la proclamación universal de que la muerte ya no era el final de la historia humana. Mientras la procesión invisible atravesaba dimensiones eternas y el Hades quedaba atrás como un reino despojado de su arrogancia, la tierra aguardaba en una quietud tensa el amanecer del tercer día, sin saber que bajo su superficie se había consumado la victoria más decisiva de toda la historia. La tumba sellada, custodiada por soldados y asegurada con una piedra pesada como símbolo de finalidad absoluta, parecía confirmar que todo había terminado, que el silencio del sepulcro era la última palabra. Pero en lo profundo de esa cámara fría, el cuerpo que había sido herido comenzaba a vibrar con una vida que la muerte no pudo extinguir. El alma victoriosa regresó con autoridad incuestionable, no como quien escapa de una prisión, sino como quien regresa después de conquistar el territorio enemigo. Y en el instante señalado por la eternidad, el corazón volvió a latir, la sangre volvió a circular y la respiración irrumpió como un trueno contenido durante siglos. La piedra, que representaba el límite infranqueable de la experiencia humana, fue removida no para permitir que él saliera, sino para que el mundo contemplara que ya no estaba allí. Porque la resurrección no fue un acto privado,
sino una proclamación pública de que la muerte había sido vencida desde su raíz. La luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte, mientras el sepulcro vacío se convertía en el testimonio silencioso de una verdad que transformaría imperios, culturas y generaciones enteras, y los guardias, paralizados por el temor, comprendieron que habían sido testigos de algo que desafiaba toda lógica terrenal. El mismo que descendió a las profundidades ahora se levantaba como Señor sobre todo, habiendo tomado las llaves de la muerte y del sepulcro, habiendo cancelado la deuda que encadenaba a la humanidad, habiendo abierto un camino que jamás volvería a cerrarse. El antiguo temor que había dominado el corazón humano comenzó a perder su fuerza, porque si la muerte ya no era definitiva, entonces el destino del hombre ya no estaba sellado por la desesperanza, y la promesa pronunciada en el Edén encontraba su cumplimiento absoluto en la tumba vacía. No fue solo el regreso de un maestro amado por sus discípulos, fue la inauguración de una nueva realidad espiritual, un antes y un después que redefinió la eternidad misma. El cielo, que había guardado silencio durante horas de oscuridad, parecía ahora proclamar con cada rayo de luz que el sacrificio había sido aceptado, que la justicia y la misericordia se habían abrazado en la cruz y que el poder del pecado había sido quebrantado de manera irreversible. Cuando las primeras voces comenzaron a anunciar que él vivía, no estaban difundiendo un rumor, sino declarando el evento más trascendental de todos los tiempos, porque el descenso al infierno no había sido una derrota oculta, sino el preludio de una victoria que ahora se manifestaba en la historia visible. El camino al Padre estaba abierto, el velo rasgado ya no sería cosido, la distancia creada por el pecado había sido superada por el amor llevado hasta el extremo, y la humanidad, marcada por la fragilidad desde su origen, recibía la invitación más audaz jamás pronunciada: vivir sin temor al final. Así, el amanecer del tercer día no fue simplemente el inicio de una mañana en Jerusalén, fue el nacimiento de una esperanza indestructible que atravesaría persecuciones, dudas y siglos de incredulidad sin perder su fuerza, porque aquel que descendió al punto más bajo del universo se levantó con autoridad sobre todo lo creado, demostrando que no existe oscuridad que pueda resistir la luz eterna, ni tumba que pueda retener al autor de la vida. Y mientras el mundo comenzaba a comprender lentamente lo ocurrido, una verdad quedaba grabada en la historia y en la eternidad. La muerte fue desafiada en su propio reino. El infierno fue invadido desde adentro. Y el tercer día proclamó para siempre que la victoria pertenece al Rey, que descendió para levantar a la humanidad y que vive, no como recuerdo del pasado, sino como esperanza viva para todos los tiempos. Si esta historia ha estremecido tu imaginación, permíteme decirte algo aún más profundo. No fue escrita solo para ser escuchada, sino para ser confrontada en el corazón. Porque el descenso a las profundidades y la resurrección gloriosa no son simplemente un relato épico que ocurrió en un rincón remoto de la historia antigua, sino una declaración viva que atraviesa generaciones y llega hasta este mismo instante en que tú estás mirando esta pantalla, respirando, pensando, sintiendo. La invasión al reino de la muerte no fue un espectáculo cósmico diseñado para impresionar, fue un acto de amor deliberado, una irrupción estratégica en el territorio que más miedo le ha producido a la humanidad desde el principio. Y si la muerte fue desafiada en su propio dominio, entonces también pueden ser desafiadas las sombras que hoy intentan dominar tu mente, tu pasado, tus errores y tus temores. Porque el mismo poder que quebró puertas de bronce es el que puede quebrar cadenas invisibles. El mismo que despojó al usurpador de su autoridad es el que puede arrancar la culpa que has cargado en silencio. El mismo que transformó un sepulcro sellado en símbolo de esperanza es el que puede convertir tus noches más oscuras en el comienzo de un nuevo amanecer. Tal vez muchos han escuchado la historia de la cruz como una tradición repetida. Pero cuando comprendemos que hubo una confrontación real, una proclamación real y una victoria real en las profundidades invisibles, entonces entendemos que nuestra fe no descansa en metáforas débiles, sino en un acto irreversible que cambió la estructura misma de la eternidad. Y si la muerte ya no es definitiva, si el sepulcro ya no es la última palabra, entonces el miedo que paraliza decisiones, que silencia sueños, que encierra corazones en la resignación, pierde su autoridad. La pregunta ya no es si aquella victoria ocurrió,
sino qué hacemos nosotros con ella. Porque no basta con admirar el relato como quien contempla una película impactante. La verdadera confrontación ocurre cuando entendemos que cada ser humano enfrenta su propio abismo, su propio Hades interior. Es el lugar donde se acumulan recuerdos dolorosos, fracasos repetidos, heridas no resueltas y culpas que parecen eternas. Y así como el Redentor descendió sin temor a las profundidades para reclamar lo que le pertenece, también hoy llama a cada uno a salir de la prisión del pasado, a levantarse de la resignación, a romper acuerdos con la desesperanza. La resurrección no fue simplemente el regreso de un cuerpo a la vida. Fue la inauguración de una nueva posibilidad para la humanidad entera, la posibilidad de vivir con propósito, con identidad restaurada y con una esperanza que no depende de circunstancias cambiantes. En un mundo donde las noticias constantemente anuncian crisis, pérdidas y conflictos, recordar que la muerte fue vencida es recordar que ninguna oscuridad es definitiva. Y quizá mientras escuchabas esta historia, algo en tu interior se movió. Tal vez una pregunta, tal vez una chispa de fe, tal vez un anhelo que creías apagado. No ignores ese movimiento, porque las transformaciones más grandes comienzan en el silencio íntimo del corazón. Si el Rey de Gloria atravesó dimensiones para rescatar a los cautivos, también puede atravesar tus dudas, tus miedos y tus barreras internas. Esta no es solo una historia para contar, es una verdad para vivir. Cada amanecer es un recordatorio del tercer día. Cada latido es evidencia de que la vida tiene la última palabra cuando se alinea con la fuente eterna. Y mientras el mundo sigue su curso, la tumba vacía continúa proclamando que la derrota no es permanente, que el pecado no es invencible y que la gracia no tiene límites. Por eso hoy te invito no solo a reflexionar, sino a decidir, a preguntarte si estás viviendo como alguien que sabe que la muerte fue vencida o como alguien que aún camina bajo la sombra del temor. La victoria ya fue declarada, el camino ya fue abierto, las llaves ya fueron recuperadas. Ahora la respuesta está en cada uno de nosotros. Porque cuando comprendemos que el infierno fue invadido y que la eternidad fue transformada, dejamos de ser espectadores y nos convertimos en participantes de una historia que sigue escribiéndose. Una historia donde la esperanza no es frágil, donde el amor no es débil y donde la luz siempre, absolutamente siempre, termina venciendo a la oscuridad.